Vamos a ver, en esta ocasión les vamos a hablar de el código de trabajo, ¿verdad? La historia de cómo se desarrolló el código de trabajo. Eso fue en 1943, estamos hablando que eso fue hace 78 años, ¿verdad? Y fue en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón. Vamos a ver, en aquel tiempo eso fue una iniciativa pionera para la época en realidad. Vamos a ver, se habló en aquel momento o de lo que trataba eran de algunas garantías o leyes que tenían los trabajadores en ese momento, en esa ocasión. Y lo que se estaba haciendo era definiendo a nivel legal cómo se iba a pautar, qué reglas se iban a tener que seguir bajo esas circunstancias, ¿verdad? Algunas de las leyes que salieron o normativas en ese momento, ¿verdad? Fueron las garantías sociales, ¿verdad? De gran ayuda para las personas en ese momento. Bueno, actualmente se estableció una jornada de 8 horas diarias, ¿verdad? Para trabajar. Se estableció también que todo empleado tiene que tener un salario mínimo, no es nada más lo que quieran pagarle, sino que tiene que haber una base, un salario mínimo. También tienen que haber prestaciones para las personas, ¿verdad? Que estén laborando. Hay un derecho a sindicalizarse. Cuando se hizo todo eso también se tomó en cuenta que las personas tenían derecho de formar parte de sindicatos o sindicalizarse en su efecto. Pago de horas extras, ¿verdad? Si te quedas trabajando más de las 8 horas que se establece por ley, tienen que pagarte horas extras, horas adicionales, ¿verdad? Cuando mínimo un día libre a la semana. Entonces los trabajadores por ley tienen derecho a un día libre cuando mínimo por semana, ¿verdad? Vacaciones pagadas también. En este caso estamos tomando en cuenta que las personas o los trabajadores tenemos derechos, y entre tales está las horas vacacionales. Tenemos derecho a un día por mes durante lo largo del año, ¿verdad? De ahí radican las vacaciones. Y también está, para cerrar, el derecho a la cesantía también, en el caso de que haya que finalizar o cerrar un contrato laboral, en este caso, ¿verdad? A su vez, el Código de Trabajo dicta que su acatamiento es obligatorio en todo el territorio costarricense, ¿verdad? Y que aplica para todos los trabajadores en general y para todas las empresas que se rigen dentro de nuestras fronteras. Incluso a los trabajadores que sean menores de edad, pero siempre y cuando con la salvedad de que sean mayores de 15 años y trabajen con el permiso de sus padres, sin interferir en sus estudios. Y también llama o hace el llamado que aplica para los trabajadores extranjeros que no sean residentes, pero que estén dentro del territorio nacional, ¿verdad? Entonces, aplica para todas las personas que estén laborando dentro de nuestro territorio. Otros aspectos importantes, ¿verdad?, que menciona es que los trabajadores tienen derecho a poder asistir a huelgas si fuera necesario. También menciona que hay derecho al aguinaldo, ¿verdad?, que se proporciona una vez al año a los trabajadores y demás. Después, ¿verdad?, viene la reforma, ¿verdad?, la RPL, ¿verdad? Esa fue en el 2015, ¿verdad? Estamos hablando que fue 76 años, no, perdón, 72 años después, ¿verdad?, de la implementación. Y la reforma como tal llama diferentes aspectos, tales como la evolución y la modernización de la legislación laboral en Costa Rica. Algunos de los casos que podemos rescatar o de las reformas que podemos rescatar en este caso sería, por ejemplo, anteriormente si hay una queja o un proceso a nivel de juzgado podía durar incluso hasta 10 años. Ahora con la reforma
se dicta que debería ser 2 años cuando máximo o incluso meses, ¿verdad? Entonces la reforma es beneficiaria para que los procesos no sean tan extensos y que la persona no dure tantos años esperando que le den una resolución, ¿verdad? Entonces, eso por una parte. También no hay que dejar de lado la parte de que se da un soporte también o un beneficio a los empleadores o a las empresas, ¿verdad? En donde se dicta que tiene que haber cierta normativa para las personas, para los empleados, ¿verdad? De las cosas que tenemos que seguir para poder trabajar para dicha compañía y demás. También en la reforma se habla bastante de la parte de que si el patrono quiere romper el vínculo laboral con la persona, tiene que tener una justificación, ¿verdad? Y documentarla en la carta de despido para evitar que se pueda interpretar como discriminación, ¿verdad? La parte de discriminación se habla bastante y es un tema fuerte en cuanto a la reforma, ¿verdad? Los patronos tienen que tener cierta cautela o no sé cómo decirlo, cuidado a la hora de ejecutar despidos y demás, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las cosas que nos viene a mencionar la reforma que se dio 72 años después, como les mencionaba en algún momento, 72 años después de que se impulsó el Código de Trabajo. Entonces, básicamente por ahí, a grosso modo, esa es una pequeña reseña de la línea del tiempo, algunas cosas que se hicieron con el código desde su creación, ¿verdad? En 1943, a la reforma que fue en el 2015 y que es la que tenemos en la actualidad, 6 años después, en el 2021, para tener los 78 años de su implementación, ¿verdad? Básicamente eso sería. Muchísimas gracias.